Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En el mundo musulmán, por ejemplo, estamos en los días de la Ashura, y esto forma de una profunda raíz religioso-cultural. Y existen además, desde luego, otros variados temas por los cuales vamos a circular hoy en nuestro dossier, al cual, para variar, todavía estamos modificando por aquellas informaciones de última hora que están llegando, porque mientras aquí podemos cerrar una pauta, en el resto del mundo las cosas están realmente en pleno desarrollo en otras, ¿no? Entre ellas el Día de la Unidad Nacional para Rusia. Y esto tiene una lectura profunda porque, no olvidemos, las decenas de millones de muertos que puso Rusia en la Segunda Guerra Mundial para frenar el avance que parecía imparable del Tercer Reich. No es poca cosa. Por lo demás, el Día de la Unidad Nacional tiene el sentido de reivindicar mucho de lo que ha costado. Vean el tamaño de este país, ¿no? Observen su extensión y estamos recortando a lo que significa la Rusia actual, no su área de influencia en la época de la Guerra Fría. Así que con un país del tamaño de un continente, hablar de unidad es toda una proeza, sobre todo porque la unidad se logró en épocas en que no había ni remotamente los medios de comunicación de ahora. Eso costó millones de vidas, pero se logró. Y el resultado es, en un mundo que se reacomoda, cuando algunos hablan de una neoguerra fría, la famosa catedral, la avenida de los desfiles históricos, dramáticos, de triunfos, de derrotas en épocas napoleónicas, grandes victorias contra el imperio imparable. Pero esta catedral tiene una historia fantástica y tiene que ver con la profunda fe cristiana que nunca ha abandonado el pueblo ruso, ni siquiera en la época más dura de la Unión Soviética, ¿no? La Catedral de San Basilio. Esto viene desde la época de 1561. Y la profunda fe cristiana ortodoxa del pueblo ruso jamás pudo ser borrada, ni siquiera en los años más duros del materialismo dialéctico de la ex Unión Soviética. 4 de noviembre, Rusia celebra con varias manifestaciones el Día de la Unidad Popular. Recuerdan a los millones de muertos que pusieron en las guerras. Y también se habla de los actos de resistencia de 1612 contra la ocupación polaco-lituana. La razón principal para construir la Catedral de San Basilio fue conmemorar la conquista de Kazán, la capital musulmana al sur de Rusia. Durante casi 200 años había sido sometida la Rusia cristiana al yugo tártaro. Vladimir Putin dice: los dramáticos acontecimientos de aquellos días siguen siendo una lección de historia eterna para nosotros, una lección para todas las generaciones, una regla para nosotros. Una regla para conservar sagradamente y proteger nuestros intereses nacionales, un recordatorio de que el olvido le puede llevar al abismo de la muerte del país y la desintegración. La soberanía tiene el mismo valor fundamental que la libertad y la democracia. Y как это не раз было в нашей истории, народ наш ответил консолидацией, нравственным, духовным подъемом. Стремление к справедливости, к правде всегда было в части. Luego de las profundas raíces históricas, aterrizó en la realidad. Dijo: este año hemos tenido que hacer frente a retos y como ha sucedido más de una vez en nuestra historia, nuestra gente ha respondido y ha respondido muy bien mediante la consolidación con un recrudecimiento moral y espiritual. La conspiración ha fracasado y la justicia y la verdad siempre ha sido respetada en Rusia y ninguna amenaza nos obligará a traicionar nuestros valores y nuestros ideales. Paralelamente, Rusia celebra el Día de la Unidad con marchas en Moscú
Una jornada festiva que ha sido aprovechada por miles de ciudadanos activistas de diferentes movimientos nacionalistas y diferentes formaciones políticas para marchar libremente por las calles de Moscú. Что они хозяева в своей стране и на своей земле, а не кто-то другой. И чтобы те люди, которые к нам приезжают, чувствовали здесь себя гостями. Andrei Ivanov dice, los rusos deben demostrar que son los rusos, que son maestros en su país y en su tierra y no otra cosa. Por lo que aquellas personas que vienen aquí deben sentirse como huéspedes y tratarnos con respeto. Eso es lo único que queremos demostrar. Todos los sectores hicieron lo suyo. Y otros voceros, como Vladimir Ivanov, decía, llegamos a la calle para proteger nuestros derechos, obviamente, esos derechos mencionados en la Constitución, y también apoyamos la lucha del pueblo de Ucrania porque son pueblos esclavos como nosotros. Pero alguien tradujo muy mal esto, ¿no? Nada de esclavos, son pueblos eslavos como nosotros. Y estamos muy contentos de que han derrocado a Yanukovych, ese ladrón y bastardo. Mostraremos solidaridad con su lucha. Las banderas decían, por una Rusia unida y por la unidad de Rusia. Y otro de los carteles decía, mezquita y mujer musulmán con la muestra de la lectura. Necesitamos Moskvadad para una nueva Rusia. Luego había otro cartel de una familia que muestra el intento de cruce de la frontera. Y la lectura dice, régimen de visados con Asia Central, régimen libre con Europa. ¿Qué es esto? Y aquí un líder nacionalista de Rusia, Dmitry Demyushkin, decía, los rusos no tienen sus dumas, su presidente, su parlamento, tienen su comunidad nacional, no hay representantes del pueblo ruso en cualquier consejo público, ni en el consejo presidencial, ni en el departamento de policía de Moscú o del gobierno de Moscú. Se trata de la infracción principal de los derechos de los rusos. Los rusos no se mencionan en la Constitución, una vez, aparte cuando se menciona la lengua. Otros hablaban de gloria a Ucrania y gloria a los héroes. En San Petersburgo había maniobras y manifestaciones de otro tipo. La bandera decía por Novorossiya, la nueva Rusia. A la Asamblea de San Petersburgo, uno de los adjuntos de la legislativa, de la presidencia, Vitaly Molionov, decía, todos estamos aquí para demostrar el acto de nuestra solidaridad, en primer lugar, con el pueblo de la nueva Rusia, que ha hecho recientemente su elección histórica, eligió a sus autoridades por primera vez. Y estamos aquí para demostrar que esas miles de personas, tal vez incluso algunos cientos de residentes de San Petersburgo, que asisten a las marchas, tal vez traicionaron algunos el apoyo a Ucrania, por lo que dicen que no representan al conjunto de San Petersburgo y que no es toda la Rusia. Даже небольшие сотни петербуржцев, которые выходят на предательские марши, так сказать, в поддержку Украины, это не весь Петербург, это не вся Россия. Ну, батюшка, призывать на помощь Божью Матерь. Господи наш Jesús Cristo. Nosotros sí fuimos a la guerra. Vean el profundo sentimiento cristiano que nunca han podido borrar ni siquiera los años de la Unión Soviética, ¿no? Eso es algo consustanciado con la personalidad de los rusos. Nosotros fuimos a la guerra. Ya hemos estado, otros han estado en el umbral de Rusia. Tuvimos que detener al enemigo allí. Y si no lo hubiéramos detenido allá, hoy no estaríamos aquí. Mientras tanto, en Ucrania, en Donetsk, los sentimientos eran otros. El jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, se hacía presente con gran pompa y circunstancia.
una guardia tradicional de cosacos. Y el Teatro de la Ópera como escenario para el magno evento. Александру Владимировичу Захарченко вручается удостоверение главы Донецкой Народной Республики. Alexander Sarkachenko dijo: voy a llevar la bandera de la República Popular de Donetsk con honor. Nótese que jura sobre una Biblia cristiana, no sobre la Constitución. Клянусь соблюдать законы Донецкой народной. Символ нашего флага. Banda presidencial con los nuevos colores nacionales y un discurso que se supone pasa a la historia con una guardia de cosacos detrás. Знамя Донецкой Народной Республики. Мы будем вместе с вами отстраивать. Voy a llevar la bandera de la República Popular de Donetsk con honor. Vamos a reconstruir nuestras casas, nuestras plantas, nuestras minas, junto con ustedes. Vamos a regresar a las casas que fueron destruidas. Vamos a abrir y enseñar a nuestros hijos, todos juntos, y ninguna bomba más va a explotar en nuestras calles. Las canciones más tradicionales, que son como un segundo himno, fueron escenificadas. Cualquiera reconoce estos compases de algo como Kalienka. La Guardia Histórica de Cosacos y el presidente de Donetsk toma posesión del cargo tras las elecciones. Вопрос Порошенко. Готов ли он к этому? Может, пускай еще подготовится, подождем. Estamos listos para satisfacer los requerimientos de cualquier ciudadano. Y todos tienen que estar listos, vamos a esperar por los resultados. En Kiev, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, con su gabinete. Poroshenko decía: Ми стоїмо перед надзвичайно відповідальним вибором. nos enfrentamos a una elección muy responsable sobre cómo están las cosas en este país y cómo se deben desarrollar en el futuro. Y cómo Ucrania, así como la comunidad internacional y el mundo, van a reaccionar a esta nuestra actitud. Які наслідки процесів, які відбулися 2 ¿Cuáles son las consecuencias de los procesos que tuvieron lugar el 2 de noviembre? El fuerte aumento de la amenaza a la vida normal de los residentes de Donetsk y Luhansk. мешканців Донецька? ¿Qué está pasando ahora? Caos, saqueos, robos, Хаос, una fuerte caída en el nivel de vida de las personas, de irrespeto a las normas, la ausencia de la seguridad básica y el bandolerismo. життя людей, відсутність елементарного захисту, бандитизм. На жаль, цей варіант був втілий. Dijo: como soy el comandante en jefe, y así lo asumo, he dado algunas órdenes al jefe del Estado Mayor y al ministro de Defensa hoy mismo para formar varias unidades militares en las nuevas unidades y grupos que permitirán inmediatamente detener una posible ofensiva en la dirección de Mariupol y Berdiansk y en la dirección de Harvik al norte de Luhansk y en la dirección de la región de Dnipropetrovsk. В напрямку Маріуполя, Бердянська, в напрямку Харкова і північніше Луганська, в напрямку Дніпропетровська. Con cara de cansado y preocupado dijo: no excluyo que el resultado de la reunión de hoy del Consejo de Seguridad será el fortalecimiento significativo de control en los puestos que deben ser controlados, con el fin de restringir los movimientos de los que puedan representar una amenaza y mediante el envío de grupos de reconocimiento y sabotaje. No excluyo que haremos el gobierno económico más duro también para hacer frente a ese escenario. Я не виключаю, що
Quiero subrayar una vez más que el ser un partidario de un plan de paz de Ucrania será estrictamente seguir el acuerdo de Minsk. Pero esto no significa que Ucrania no estará listo para la acción decisiva en el caso de un escenario pesimista. Мирного плану Україна буде дуже відповідально ставитися до чіткого дотримання мінських домовленостей. En suma, el presidente Poroshenko ha ordenado refuerzos del ejército a las ciudades meridionales y orientales que son claves. Habló después de reunirse con los jefes de seguridad a raíz de las encuestas disputadas en zonas rebeldes de Donetsk y Lugansk. Dijo que sigue apostando por el actual proceso de paz, pero tiene propuesto cancelar cualquier iniciativa que vaya en contra de esto. El proceso de paz fue presentado el 5 de septiembre y ordena el refuerzo militar de ciudades claves. Mientras tanto, en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Bruselas, Jens Stoltenberg, nuevo secretario general de la OTAN, dice: lo que vemos es especial cuando se trata de aumento de actividad aérea de aviones rusos. Ellos están mostrando fuerza y músculo. Y lo que estamos haciendo es lo que se supone que debemos hacer. Estamos interceptando los aviones rusos, ya sea en el Atlántico, o en el Mar Báltico, o en el Mar Negro. El número de intercepciones de este año ha sido hasta ahora más de 100, y eso es cerca de 3 veces más el número total de intercepciones en el conjunto total del año pasado. El hombre estaba que transpiraba. Y en Ucrania tuvimos elecciones, los separatistas armados del este y partes de Ucrania, y esas elecciones se ejecutan directamente en contra de los acuerdos de Minsk y de los aliados de la OTAN, que no reconocerán esas llamadas elecciones. Luego se lanzó de frente a Moscú Hacemos un llamamiento a Rusia para hacer verdaderos esfuerzos para lograr una solución pacífica y para utilizar toda su influencia sobre los separatistas para que se respeten los acuerdos de Minsk y que respeten el alto el fuego, que es una condición previa para una solución política. Por su parte, Federica Mogherini, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, dijo: hemos descubierto también en nuestra reunión todos los temas de la actualidad que tenemos en nuestra agenda, a partir obviamente de Ucrania y Rusia, compartiendo la necesidad de una reacción firme y fuerte, sin dejar de abrir un canal de diálogo. Esta mezcla tal vez podría darnos algo de esperanza para una solución política de la crisis en el este de Ucrania, y eso sería por el bien de todos nosotros y también en primer lugar por los intereses de Ucrania. Discutimos los temas relacionados también con el Medio Oriente y el Mediterráneo, y en particular Siria e Irak, y también de Libia. Y nosotros también discutimos la situación en los Balcanes Occidentales. Desde la OTAN y la Unión Europea hay un compromiso y una presencia. Luego otra pregunta dijo: permítame decir algunas palabras sobre EULEX, la regla de la admisión de derecho de la Unión Europea en Kosovo. Sé que es una prioridad en su agenda y también es una de mis prioridades. He empezado a tratar el caso desde ayer, el primer día en el cargo. Ayer hubo un debate en el Parlamento Europeo, como usted sabe, y tengo la intención de nombrar con carácter de urgencia un experto jurídico independiente y con experiencia para revisar la implementación del mando de la misión con un enfoque particular en el manejo de las graves acusaciones de corrupción. Mientras esto ocurría en el ámbito de la OTAN y de la Unión Europea, en el Departamento de Estado en Washington, Jim Psaki, en un intercambio bastante movido con los periodistas, decía: Estados Unidos lamenta y no reconoce las elecciones de los separatistas de ayer en el este de Ucrania, ni reconoce a ninguno de los líderes elegidos en esta votación ilegal. También acogemos con satisfacción las declaraciones de la Unión Europea, las Naciones Unidas, Francia, Alemania y otros, rechazando estas acciones ilegales e ilegítimas. Si Rusia reconociera las supuestas elecciones que solo sirven para aislar aún más, nosotros no compartimos esto.
en términos de lo que significará para los separatistas, obviamente, tenemos una amplia variedad de herramientas. No tengo ninguna predicción en términos de lo que significa. Vuelve a la carga el reportero de siempre de una de las grandes cadenas estadounidenses de televisión y dijo, ¿cómo olvidarse de la gente? Podrían ser el objetivo de las sanciones adicionales. ¿Qué significa esto en términos de la política de Estados Unidos? The facts on the ground. It is essentially Russian territory. Are you concerned that the same could happen in the east of what is of Ukraine? Saki quedó un poco arrinconada, dijo, son una parte, es parte de Ucrania que forma parte del gobierno de Ucrania. Y el reportero vuelve a la carga y dijo, bueno, pero usted dijo lo mismo acerca de Crimea también. Y eso claramente no es parte de Ucrania. Por lo menos no lo son, usted sabe. Los hechos es que se produjo un fuerte ping-pong. En la Casa Blanca, el vocero Joshua Earnest, que se hace llamar Josh, dijo, déjenme empezar diciendo que Estados Unidos lamenta la decisión de Rusia de no participar en las reuniones de las últimas semanas para la preparatoria de la cumbre de 2016 de seguridad nuclear. En lo que se refiere a Estados Unidos, la puerta permanece abierta para Rusia y esperamos que en un futuro se reúna con nosotros. La cumbre de seguridad nuclear reúne a más de 50 países y 4 organismos internacionales para tomar medidas concretas para asegurar los materiales nucleares, y el grupo que se reúne como parte de la cumbre de seguridad nuclear ha logrado avances significativos en el transcurso de los últimos 4 años y medio. Ahora bien, refiriéndose al hecho de que la cumbre es entre líderes, dijo, la atención personal de los líderes mundiales en la conferencia bianual en realidad es un mecanismo único para impulsar una acción más agresiva hacia el éxito en esta importante prioridad de la seguridad mundial. No esperamos que Rusia todavía comparta la opinión de que asegurar materiales nucleares sueltos y la lucha contra la amenaza del terrorismo nuclear siga siendo una prioridad. Bien vale la pena la atención personal de los líderes mundiales. La única cosa que me gustaría añadir es simplemente señalar que el presidente Obama es el que ha estado al frente de este esfuerzo. La idea de una cumbre de seguridad nuclear es algo que fue concebido durante la presidencia de Obama y más de 50 países han participado en la misma iniciativa. Así que está claro qué país y qué líder mundial está impulsando este proceso de una manera que no solo mejora la seguridad del pueblo estadounidense, sino que también mejora la seguridad y la protección de las personas en todo el mundo. The agency that's responsible for maintaining it. On a follow-up, would filling it be one of those... Como ven, vuelven los temas de la vieja agenda de la Guerra Fría, el potencial nuclear, las áreas de influencia y el papel que juegan los presuntos líderes de cada bloque. Aquí merodearon las preguntas y el secretario de prensa de la Casa Blanca tuvo que salir a defender hasta la imagen del presidente. Mientras que se monitoreaba la situación de la oferta y la demanda mundial de petróleo, era el otro tipo de energía que les tenía muy preocupados, aunque aquí se hablaba solo de energía nuclear y de Rusia. No tienen ningún comentario sobre si podrían mirar a la reposición de la reserva estratégica, sí o no. A esto no escapó el secretario de Estado cuando daba una disertación en Washington, D.C., en la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de la Johns Hopkins. Because a stronger relationship between our two nations will benefit not just the United States and China, not just the Asia Pacific. Kerry dijo, la relación Estados Unidos-China es ahora la más importante del mundo. Mientras se me recuerda que es especular sobre el futuro, obviamente siempre es arriesgado, hay 2 predicciones que estoy muy seguro que serán verdad. La región de Asia-Pacífico es uno de los lugares más prometedores en el planeta, y el futuro, la seguridad y prosperidad de Estados Unidos están íntimamente y cada vez más ligados a esa región, afirmó Kerry en esta oportunidad en el Alto Centro de Estudios Internacionales de la Johns Hopkins. Además, volvió a instar a China a trabajar junto con Estados Unidos para prevenir las más serias consecuencias del cambio climático. Tenemos que resolver este problema juntos. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos puede resolverlo por su cuenta y solo. Incluso si todos los estadounidenses fueran a trabajar en bicicleta o solo usáramos paneles solares para alimentar los hogares.
si reducimos nuestras emisiones a cero, si plantamos cada uno de los estadounidenses una docena de árboles, si eliminamos todas nuestras emisiones domésticas, adivinen qué, todavía aún así no sería suficiente para contrarrestar la contaminación de carbón procedente de China y del resto del mundo. 50% of all the emissions in the world, which happen to be also the two largest economies in the world. Y lo mismo sería cierto para China, porque hoy en día, si uno de las dos principales economías se descuidan a responder a esta amenaza, se borrará el buen trabajo hecho en todas partes anteriormente, dijo Kerry. Kerry viajará a París para dirigirse a Beijing esta semana con el fin de preparar la visita a la región por parte del presidente Obama. La gira asiática del presidente estadounidense incluye su asistencia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que tendrá este año por sede Beijing, y donde se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. Few other nations on earth can accomplish. Esta es la nueva Torre de Babel de Nueva York, el nuevo supercentro mundial, en el lugar donde estaban antes las Torres Gemelas. Y el nuevo One World Trade Center abre 13 años después del desastre. Esto sirve como símbolo de la resistencia de toda la gente de Nueva York hoy, mientras abrimos sus puertas por primera vez y recordamos que la fuerza y el valor siempre vencerán a la debilidad y la cobardía, señalaba el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Cuomo, seguro que el regreso de la actividad al edificio supone un día extraordinario para todos los neoyorquinos, vuelve a demostrar el espíritu de recuperación de la ciudad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Algo más de 13 años después, los primeros trabajadores, unos 175 empleados de la editorial Condé Nast, ocuparon sus oficinas en la inmensa torre de acero y cristal que domina con sus 542 metros de altura la línea de rascacielos de Nueva York. Junto a la editorial ya tienen previstas mudanzas otras empresas como la firma de publicidad Kids Creative, el nuevo grupo inversor B&B Group, entre otras. La torre y su aguja tienen exactamente 542 metros, o si lo quieren en pies, 1.776 pies de altura, en referencia al año de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, en 1776. Comienzan entonces las mudanzas hacia esta nueva torre, el One World Trade Center, el nuevo símbolo de la ciudad, y todavía queda mucho espacio por habitar, pero parece que mucha gente está cerrando filas y poniendo sus oficinas en este nuevo símbolo que se alza donde estaban antes las Torres Gemelas, de tan triste destino, como recordarán. Bueno, aterricemos en la realidad de los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $75.79. El precio de los sexta OPEP a la baja en 80,64. En igual tendencia el West Texas, que cerró en 77,63. Sigue igual el Brent del Mar del Norte, que cerró 83,53. Sube, sin embargo, en esta crisis la onza Troy de oro, que cerró a 1.168 redondos. El precio del café también al alza, 188,53 el quintal. 63 el quintal, ¿no? Y el precio del cobre, 6.801 la tonelada, redondos y a la baja. En igual tendencia el precio del níquel, que cerró a 15.575, pero nada mal para nuestros productores nacionales. Y el euro estable a 1,26, como es costumbre en todos estos últimos días. No veo nada en los monitores de los satélites que cambie ni lo que le hemos mostrado, ni lo que tenemos preparado para el segundo bloque. Si así fuera, los bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con la segunda parte de nuestro dossier, con los acontecimientos en pleno desarrollo desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión en Caracas, Venezuela. Ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Y en el corte veíamos la promoción y anuncio de que la República Bolivariana de Venezuela está lista para lanzar su tercer satélite, lo que representa, por la voluntad política que en su momento marcó tajantemente el recordado comandante Goyo Chávez Frías, la independencia tecnológica en nuestras comunicaciones espaciales. Tal vez sea bueno recordar algunos principios esenciales de lo que representa colocar un satélite en órbita. Cuando comenzó la transmisión vía satélite,
no había satélites geoestacionarios. Recuerden ese concepto, geoestacionario, eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Los primeros satélites no eran geoestacionarios, no tenían la tecnología suficiente para ello. ¿Qué significaba? Que decía, bueno, hoy vamos a hacer una transmisión, como en efecto me tocó ser testigo. No olviden que Venezuela inició la primera emisión en todo el hemisferio, primera emisión de un programa de noticias internacionales con un satélite en vivo. Eso fue en el Cerro Marín, cerca de la popular zona de La Charneca, donde estaba antes la televisora nacional. Como el único satélite de uso civil que llegaba a las 2 de la tarde, y a esa hora solo se veían, porque era la hora de descanso del personal de servicio y de las amas de casa, solo se veían telenovelas, culebrones, ¿no? Así que romper ese esquema con noticias internacionales, allá por comienzo de la década del 70, era un suicidio. Sin embargo, alguien tomó la decisión política de vamos a bajar ese satélite, vamos a transmitirlo, y el único que dio un paseo al frente y dijo sí, fue este servidor. Entonces fuimos los primeros, no en América Latina ni en Venezuela, en todo el hemisferio, en tener un noticiero diario, que empezó por media hora y después se extendió, que tenía como escenario la sala de redacción, y el único satélite de uso civil que llegaba a América en ese momento, América Latina, y la cosa era traducir, comentar y analizar en caliente, porque en esa época no había internet, por supuesto, ni nada de eso, las noticias llegaban por teletipo a las 11 y a las 14 horas, a las 2 de la tarde ya había cambiado todo. Ahora, ¿cómo se logró eso? Porque eso llegaba de Prados del Rey en España, ¿no? Y de Eurovisión. ¿Cómo se logró eso? Bueno, por audacia y por algún estudio de la tecnología, porque los satélites anteriores no eran geoestacionarios. Geoestacionario significa que sobre un satélite, en suma, es una repetidora, pero una repetidora que está en el espacio. Porque si no, usted para cubrir un país como Venezuela con tantas montañas, tiene que tener una repetidora en cada cumbre. Y la teníamos. Pero llegó el momento de los satélites. Ahora, satélites que no eran geoestacionarios ya había, pero eran como la primera transmisión entre Estados Unidos y Francia sobre el Atlántico, ¿no? A tal hora vamos a tener una conexión. Y entonces, preparado Francia para toda Europa y preparado Estados Unidos. Pero ¿cómo era la conexión? Bueno, en el azimut tal va a aparecer el satélite tal. Azimut marcado, enganche en la parabólica, llegó, comenzamos a transmitir, fantástico, todo bien, fuerte y claro, 5-5, bla, 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 el satélite sigue, seguimos transmitiendo, ¡pum!, se nos cayó la transmisión. ¿Por qué? Porque desapareció por el otro escenario, en el otro horizonte. Fundamental era tener satélites geoestacionarios. Un satélite geoestacionario es aquel que gira sobre una determinada zona de la Tierra a la misma velocidad. Pero para eso hay que escapar del campo gravitacional terrestre. Es decir, un satélite geoestacionario es aquel que me está sirviendo como repetidora porque tengo contacto visual todo el tiempo con él y está girando a la misma velocidad que gira la Tierra y entonces lo puedo tener como una confiable antena en el espacio. Todos nos servimos de los satélites, pero la historia fue bastante más técnica, heroica y difícil y nos tocó vivirla. Fuimos los pioneros en eso. Pero para llegar a un satélite geoestacionario hay que tener una velocidad de escape terrestre, escapar del campo gravitacional terrestre, para estar lo suficientemente lejos como para decir, este va a estar ahí y va a seguir orbitando sin que se lo trague la atracción terrestre. Para eso significa romper el campo gravitacional y para eso se necesita la velocidad de escape terrestre. La velocidad de escape terrestre es 11.2 y fracción kilómetros por segundo. Eso representa más de 40.000 kilómetros por hora, ¿no? ¿Cómo lo lograron eso los estadounidenses y los rusos? Secuestrando amigablemente los científicos del Tercer Reich, de la Alemania de Hitler, a los cuales nunca les pusieron un juicio, sino que les pusieron todos los laboratorios que necesitaban para trabajar en la carrera espacial que vino después. Así llega von Braun. ¿Quién era von Braun? Uno de los científicos mimados de Hitler, que fabricó la bomba B-1, que asoló a Europa y especialmente a Londres, y luego la B-2.
La B-1 era pulso reactor. Se le podía seguir con un Spitfire o un avión de caza como el Hurricane y tocarla y desviarla. Pero la B-1 era balística, la B-2 era balística. Entonces subía a las capas superiores y caía hipersónica. No se oía caer la bomba, estallaba, destruía parte de Londres y después se sabía que había caído. ¿Por qué a esa gente no se les hizo un juicio por criminales de guerra? Porque los necesitaban para la carrera espacial contra la Unión Soviética. Los ensalzaron. Y así con esa tecnología llegaron a la Luna. Pero esta es una historia un poco más larga. Ahora nosotros ya estamos en ese campo, ya tenemos el satélite Simón Bolívar, tenemos el satélite Generalísimo Francisco de Miranda, y vamos por el tercero que lleva el nombre de otro enorme prócer de la independencia de la patria grande latinoamericana y caribeña. Enhorabuena por esa decisión, y eso nos va a permitir estar en muchísimo, va a ser exponencial la superación en materia de comunicaciones. Hoy en día las comunicaciones son vitales y estratégicas. Este comentario es para que no se acostumbren como si fuera algo así normal y cotidiano. Es un enorme esfuerzo y lo estamos haciendo. Y eso nos debe hacer sentir llenos de orgullo. Eso es independencia tecnológica. Y esa independencia en las comunicaciones, y las comunicaciones son vitales. Valiéndonos de eso, veamos más acontecimientos en pleno desarrollo. La Ashura para el mundo musulmán es una época sagrada. Todo musulmán debe cumplir con algunos preceptos en su vida, siempre que pueda hacerlo, y entre otras cosas, peregrinar a la Meca, ayudar a los necesitados, orar. Y en todas partes, no solo en el Medio Oriente, aquí estamos en Karachi, en Pakistán. Allí un clérigo chiita, Mirza Yusuf Baik, que estaba en esta procesión, dice: los enemigos del Islam y los enemigos de Pakistán están tratando de crear un sectarismo fanático en el país, y lo que están tratando es de crear un ambiente tal. No lo han logrado todavía y no tendrán éxito en el futuro, porque el Islam es una religión de respeto al prójimo. दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ पर फ़िरक़ावारियत को हवा दें और ऐसी फ़िज़ा बनाएं, मगर वो अपनी इन नापाक कोशिशों में अब तक नाकाम रहे हैं और इंशाअल्लाह ये आइंदा भी नाकाम रहेंगे. Este era el hombre que nos hablaba de los enemigos del Islam y los enemigos de Pakistán y que no lo han logrado. Bueno, el flagelamiento es una expresión extrema de fe y por lo visto no es en un solo país, ya les hemos mostrado 3. Mientras esto ocurría en Pakistán, cientos de miles de chiitas abarrotaron este market Kerbala, Irak, Bagdad, Beirut, con motivo de la gran fiesta de la Ashura, celebrado bajo fuertes medidas de seguridad para prevenir atentados de los yihadistas sunitas. El fervor palpable era en Kerbala, ciudad santa chiita de Irak, donde al final de la tarde no se había observado ningún incidente de importancia. Los peregrinos chiitas conmemoran la muerte de su mártir Hussein, nieto de Mahoma, asesinado en el año 680 por las tropas del califa omeya Yazid. ये है कि इस मुल्क को कमज़ोर करने की एक साजिश है, इसमें भी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने, पूरी मिल्लत पाकिस्तान ने जिस तरह उसको रिजेक्ट किया है, ये आपके सामने है. Los enemigos están tratando de mostrar un sectarismo fanático y están tratando de crear un ambiente no pacífico. No lo han logrado y no tendrán éxito en el futuro. Este año las autoridades iraquíes han desplegado masivamente a las fuerzas de seguridad en la ciudad santa, situada a 110 kilómetros al sur de Bagdad y afectada en el pasado por ataques contra peregrinos. Un día contra el terrorismo desde hace 1400 años. Bagdad considera que la amenaza era mucho mayor este año dado el auge de los yihadistas sunitas del grupo del Estado Islámico, que consideran a los chiitas como herejes
y se han apoderado de numerosas regiones del país. Entre ellas controlan una zona cercana a la carretera que conecta Bagdad con Kerbala. El éxito de la peregrinación se presenta así como una prueba para el nuevo gobierno del primer ministro Haidar al-Abadi, así como para las fuerzas de seguridad de Irak, que están teniendo muchas dificultades para ganarle terreno a los yihadistas. La Ashura también fue celebrada por miles de chiitas libaneses que participaron en la procesión coreando la divisa de esta rama del Islam: "Estamos a tus órdenes, Hussein". También se celebró en Bagdad, en barrios chiitas como Sadr City, donde se adoptaron medidas enormes de seguridad. Muestra de fe caminar sobre fuego, brasas ardiendo. En un discurso transmitido en pantalla gigante, el líder del movimiento chiita libanés, Hassan Nasrallah, prometió que su milicia derrotará a los yihadistas en Siria, donde están ayudando al gobierno. Otro tanto era la Ashura en la India, en Bhopal, en Madhya Pradesh, en Bhiwandi, en Maharashtra. Los musulmanes chiitas en la India realizaron el ritual religioso de Ashura, hoy martes 4 de noviembre, durante el mes sagrado de Muharram. En la ciudad de Bhopal, en el estado central de Madhya Pradesh de la India, los devotos musulmanes golpearon sus pechos para conmemorar el día de luto, uno de los días más importantes de su calendario. En el estado occidental de Maharashtra de la India, los dolientes caminaban sobre brasas encendidas, como mostramos. Ashura conmemora el asesinato del nieto del profeta Mohammad Hussein en la batalla de Kerbala en el año 680. Durante el ritual, los chiitas golpearon la cabeza, el pecho y sus cabezas con espadas o cadenas para mostrar dolor y sufrimiento, como se hacen eco así del imán Hussein. La gente viene aquí cada año para cumplir con sus deseos, y cada año sus deseos quedan cumplidos después de pagar el homenaje al imán Hussein. El sacrificio del imán Hussein no fue por una religión en particular, fue una lucha por los derechos y por la verdad, dice. The message we want to send is that we're actually working for peace, for justice, for reforming from within first, and then as a society. And we wanted to also have a voice for moderate Islam, that actually whatever is happening in the world, the name of Islam is actually not representing that. En escenas de fervor religioso, miles de musulmanes chiitas se levantaban incluso contra el terrorismo. Cantando Haider, el nombre de la batalla del padre de Hussein, los hombres marcharon por las calles de la ciudad santa de Kerbala antes del amanecer, golpeando su pecho y sus cabezas. Los musulmanes chiitas se reunieron en santuarios y mezquitas en todo Irak para el ritual religioso de Ashura, cuando las fuerzas de seguridad iraquíes estaban en alerta por posibles ataques que han causado gran número de víctimas en el pasado. Todo el mundo musulmán hace estas demostraciones de fe, no solo en el Medio Oriente, hasta lejanos confines como Australia. وأنا أود اليوم أن أؤكد لهم
عليكم أن تغلقوا مطاراتكم وعليكم أن تغلقوا موانئكم ولن تجدوا مكانا على امتداد فلسطين المحتلة. El mensaje que queremos enviar es que en realidad estamos caminando por la paz y por la justicia, por la reforma desde adentro y luego como sociedad. Y queremos también tender una voz para el Islam moderado, que en realidad lo que está sucediendo en el mundo en nombre del Islam no nos representa. Es un día para mostrar que los musulmanes no son violentos, no difundimos la violencia, no sembramos el terror, solo estamos tratando de difundir la paz y básicamente el Islam es una religión de paz, no es una religión para ir a matar o sembrar el terror alrededor de la gente en todo el mundo. Tafkiris, militantes islámicos del Estado, no tienen futuro, su proyecto no tiene vida o existencia, incluso su existencia ha sido corta hasta el momento. Me gustaría asegurarles que ellos serán derrotados en todos los lugares y en todos los países y vamos a tener el honor de derrotarlos a ellos. Antes había lanzado una advertencia a Israel. Me gustaría decirles que hoy todos ustedes deben cerrar sus aeropuertos y puertos, porque no hay lugar en la tierra de Palestina ocupada, no hay lugar en que los cohetes de la resistencia no puedan llegar. Mientras tanto, Israel aplaudía la llegada del nuevo superjet de quinta generación F-35, entregado por quién, para variar, Estados Unidos. The commitment of our countries to partner on the F-35 program, which will form the backbone. Daniel Shapiro, embajador estadounidense en Israel. El compromiso de nuestros países para asociarse en el programa F-35, que será la columna vertebral de Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas de Israel para la próxima generación, tendrá un impacto significativo y duradero. Es la evidencia de una fuerte amistad y dedicación que define el Israel en el mundo actual. Como actores que tratan de causar daño a nuestros dos países, es reconfortante saber que los Estados Unidos e Israel siempre se apoyan mutuamente en la seguridad de los demás. El ministro de Defensa israelí, Moshe Ya'alon, dice: en el Medio Oriente siempre hay rápidos cambios donde es difícil saber lo que puede pasar el día siguiente. Esta conexión Israel-Estados Unidos es extremadamente importante. Este es un momento para decir una vez más en voz alta y clara la relación especial de Estados Unidos e Israel, que es más fuerte que cualquier acuerdo. No hay duda de que puede socavar esa relación especial entre nosotros y no hay ninguna disputa por la gratitud del pueblo de Israel que le debe a Estados Unidos por apoyar nuestra fuerza y nuestra seguridad. Recorrieron las instalaciones de las industrias aeroespaciales de Israel y el presidente de esta, Rafi Maor, dijo: estos muchachos aquí en La Hab tienen una historia muy larga con Lockheed, la compañía aérea estadounidense, y muchas otras de las entregas de los F-16 y otros subconjuntos. Y en mi opinión estoy seguro de que en términos de calidad y de entrega a tiempo, como siempre, vamos a ser uno de los mejores proveedores para Lockheed Martin y el gobierno de Estados Unidos e Israel. Es decir, que lo que estamos viendo es la planta de producción de los aviones F-35 de Estados Unidos, coproducidos en Israel. Israel inauguró hoy esta planta. En la ceremonia de apertura, el ministro de Defensa, Moshe Ya'alon, ya dijo la relación especial entre Israel y Estados Unidos, a pesar de las fricciones que las hay. Asimismo, el acuerdo contempla que las Fuerzas Armadas israelíes recibirán 19 aviones furtivos de este tipo a un costo de, oigan bien, $2.700 millones que se tomarán de los fondos de ayuda de Estados Unidos a Israel. ¿Sabe cuánto le brinda a Estados Unidos oficialmente? Lo extraoficial no se conoce. A Israel, $3.000 millones por año. We strongly condemn the decision that has been taken by the Israeli government on approving building hundreds of new Vocero del gobierno palestino, Ehab Bezaiso, dice: condenamos enérgicamente la decisión que ha sido tomada por el gobierno israelí en que aprueba la construcción de nuevos cientos de asentamientos ilegales
Esta medida está socavando todos los esfuerzos internacionales por lograr una estabilidad política basada en la solución de dos estados entre Palestina e Israel. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para interferir con el fin de detener estas medidas constantemente tomadas por el gobierno israelí para permitir una estabilidad política si logramos pararlas. Bueno, esto es fundamental, vean, lo hemos mostrado hace tiempo, ¿no? Los colores amarillo y rojo de los catalanes separatistas. Esto sigue siendo la noticia en España, pero hay una paralela a esta, y como ha habido una cierta censura sobre estas imágenes, queremos compartirlas con ustedes. Hoy se celebran elecciones, la formación de Pablo Iglesias obtendría, si fueran hoy, 27% de los votos, y me refiero al Podemos, el nuevo movimiento político, supera al Partido Popular y al PSOE en la atención de votos según una encuesta del diario El País. La formación en el gobierno que en el 2011 ganó las elecciones con mayoría absoluta se desempeñaba en el sondeo hasta ahora con una intención de votos del 20,7% en estimaciones de votos válidos y una abstención del 20%. Pero Podemos es la nueva estrella política que brilla junto con el separatismo catalán que estamos viendo en pantalla. Podemos, que es a nivel nacional de España, es el partido político que dio la sorpresa este año para conseguir 5 eurodiputados apenas 4 meses después de creado. Lidera la intención de voto para unas elecciones generales por primera vez en la historia y según una encuesta publicada el domingo por el diario El País, la nueva estrella política es el PSOE. Escuchemos el mensaje del presidente de los Estados Unidos, México, licenciado Enrique Peña Nieto. En primer lugar, quiero hacer un público reconocimiento a las instituciones de procuración y de seguridad del Estado mexicano ante la detención, que es del dominio público, de quien fuera presidente municipal de Iguala y de su esposa, quienes, con apego a la ley, son señalados como responsables de los hechos muy lamentables ocurridos en Guerrero, particularmente en el municipio de Iguala. Yo espero que esta detención contribuya de manera decisiva al esclarecimiento y a la investigación que está realizando la Procuraduría General de la República. José Luis Abarca, fugitivo alcalde de Iguala, estado de Guerrero, donde 43 estudiantes desaparecieron en septiembre, fue capturado en la madrugada de este martes en Ciudad de México. Lo confirmó José Ramón Salinas, jefe de información de la Policía Federal Mexicana. De acuerdo con los reportes de los medios, la detención de Abarca Martínez y su esposa, María de los Ángeles Pineda, se produjo hacia las 4 de la mañana en una residencia que habían alquilado en la zona de Iztapalapa, Distrito Federal. Nunca vi nada raro. ¿Pero qué piensa que hayan detenido a una persona que está acusada de la desaparición de 43? Sí, es lo que ahorita estoy enterándome por medio de las noticias, pero... ¿Qué siente usted? No, pues la verdad yo no lo puedo creer, se me hace muy raro. ¿A esas personas yo que nunca las había visto. No. Se indicó que la pareja estaba declarando ante las autoridades, ¿no? El alcalde de Iguala y su esposa. Abarca y su esposa habían desaparecido desde el lunes 29 de septiembre, luego de que el burgomaestre pidiera una licencia para dejar su cargo y, según él, permitir que se aclarara lo ocurrido con los estudiantes. Los estudiantes no aparecen, se temen que estén muertos. Esto es un escándalo mundial, es el bochorno total. Ya no está por fuera, tenemos una iluminación muy bonita, teníamos... Las autoridades mexicanas ordenaron el arresto de Abarca y su esposa después que agentes de la Policía Municipal de Iguala declararan haber recibido órdenes del alcalde para interceptar a los estudiantes la noche del 26 de septiembre. Recibimos la noticia hoy en la madrugada, pues queremos decirle que es algo que nos viene a alegrar un poco el momento porque sabemos que era la pieza que faltaba y si la autoridad federal ya completó el rompecabezas, quiere decir esto que ya estamos más cerca que nunca de los chavos. Y lo que resulte de la declaración de estas personas, pues por lógica nos va a llevar directamente a donde están. Todo hace pensar que tuvieron una muerte que fue horrible. No, claro que no estamos satisfechos con esto. Nosotros queremos justicia, porque pues no es justo que desaparezcan a nuestros 43 compañeros, hayan matado a 3 de nuestros compañeros, ahora sí otros compañeros lesionados, y pues esto no va a parar. Con esto no va a parar.
no, esto no soluciona nada. Pues ahora sí, nosotros queremos la justicia para nuestros compañeros. Bueno, en algún lugar de México están y mucho tienen que decir las fuerzas de seguridad y el mundo clama solidariamente justicia por ese brutal crimen. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier de hoy, el programa pionero de información internacional y el decano. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.